¿Quién te enseña a comer y a querer? Pues mi infancia fue muy triste, porque yo fui abandonada de mis padres más que nada. Me llevaron con unos tíos. Allá crecí con ellos, como ellos se separaron. Pues se separaron y pues nos dejaron. Se puede decir que abandonados. A mí me dejaron con unos tíos, con otros hermanos, con mi hermano el mayor y luego otra hermana, que es mayor que nosotros, que es media hermana nada más. Ella, mi hermana y mi otra hermanita nos dejaron con esos tíos. De allí, con esos tíos vivimos también, y luego de allí con mis abuelitos. Y yo la verdad sufrí mucho con ellos. Mi infancia, pues, tuve una infancia llena de, no de carencias, sino llena como de incertidumbres desde mi niñez. Y siempre estuve preocupado para que se aprovecharan las cosas en mi familia. Y desde muy chico fui muy criticado de mi familia, de mis papás, de mis hermanos. Incluso creo que fui muy independiente de ellos. Fui muy independiente de ellos. O sea, nunca me gustaba pues probablemente participar en sus juegos, en sus paseos. O sea, yo era muy solitario. Me gustaba jugar, por ejemplo, cuando yo jugaba, tradicionalmente lo hacía muy solo. Me gustaba a lo mejor ser muy fantasioso, muy soñador, porque recuerdo que mi papá, dentro de las actividades que desarrollaba, compraba arena o tezontle, y me gustaba treparme en la cima de esos grandes viajes de arena. Pero siempre me divertía solo, no me gustaba participar con ellos. Y después me acuerdo que mi papá nos involucraba en su trabajo. Él hacía láminas de cemento, participábamos en esos trabajos. Casi no era para juegos, sino era más para participar con él. Mi infancia en sí, se puede decir que yo tuve muchos problemas con mis hermanos, porque desgraciadamente yo fui el consentido. Entonces siempre se quedaba cuando es el consentido, y ahora que soy padre, abuelo, resulta que se hace daño, porque se hace un poquito menos a los demás, y a veces cuando se hace esa diferencia, te guarda un pequeño rencor. Y hoy estoy grande, mis hermanos como que me rechazan y me dicen: no, pues a ti sí te hacían pasteles, a ti sí te compraban esto y todo eso, pero yo no tuve la culpa. Entonces hasta cierto punto me siento no rechazado, pero yo tuve que convivir con amigos porque casi no conviví con mis hermanos. O sea, que mi problema fue que yo ya no alcancé a conocerlos porque mi mamá se empezó a enfermar, se empezó a quedar ciega. Entonces pues con la desesperación anduvieron y nosotros pues casi ni. Entonces yo recuerdo poco a mi mamá porque casi ella se empezó a enfermar cuando yo tenía 5 o 6 años y ella murió cuando yo tenía 9 años. De allí casi siempre convivimos los 4 hermanos porque quedamos huérfanos pequeños. Pues mi hermana la más grande tenía 13 años, mi hermano Raimundo tenía 11, yo 9 y mi hermana la más chica tenía 5. Nuestra convivencia no fue muy buena porque por desgracia de nosotros mi papá se volvió a casar con otra señora y tuvimos muchos problemas, porque nosotros sentíamos mucho coraje. No sé por qué alguien venía a ocupar el lugar de mi mamá, pues siempre tuvimos problemas con su esposa. Y pues siempre, casi convivimos nosotros 4, pues solos, realmente solos, porque mi papá trabajaba y salía. Él, en sus tiempos, tenía su taxi, y por lo regular, pues se iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde. Venía a comer y se iba. Venía a cenar y se iba. O sea, convivimos muy poco. Entonces, sí fue un poquito difícil lo que vivimos y pues desgraciadamente nos tocó eso. El primero, yo soy el mayor. No sé si a lo mejor por eso mismo que fue el consentido. Algo así por el estilo. Aunque después la responsabilidad fue ver a mis hermanos menores. Hubo un momento en el que tuve que hacer de papá, sobre todo de los 2 más chicos. Mandarlos a la escuela, mantenerlos, tener una situación de esas porque mi papá nos dejó, se fue con otra mujer y ya pues yo como mayor me tuve que hacer cargo de la situación. Esos son apenas 5 testimonios de las 22 entrevistas que Cervantes Urbán realizó a sujetos con diabetes mellitus 2, cuyas edades oscilan entre los 34 y los 70 años. Al correlacionar algunas de las variables de análisis, como las emociones, la autora propone una ruta emocional basada en la teoría de los 5 elementos, antigua propuesta china, replanteada por el doctor Sergio López Ramos para encontrar la relación y la vía que adoptan las emociones en los órganos al interior del cuerpo y que permite ver cómo una emoción se instala y avanza en diversos órganos provocando una enfermedad. La diabetes se sabe que es un problema del funcionamiento del páncreas que a su vez está asociado con el vaso.
con la emoción de la ansiedad y con el elemento tierra, y además su aparición se relaciona con la vivencia de una fuerte impresión. Tomando estos elementos en cuenta, podríamos decir que la enfermedad se origina desde el hígado, que domina en exceso al vaso, y que éste está en contradominancia por el riñón. Aunque podría ser también que el viaje se haga desde el mismo hígado pasando por el corazón, que la dominancia llegue hasta el páncreas. Sin pretender ser reduccionista o plantear una relación causa-efecto, podemos decir en resumen que casi en la mayoría de los casos existe un rencor anidado en el cuerpo que, con el tiempo, en otras circunstancias genera la diabetes. Los autores de un texto ya clásico, La enfermedad como camino, aseguran en su experiencia que el diabético es una persona imposibilitada para amar. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El que no se deja impregnar no retiene el azúcar. El diabético quiere amor, cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. A mí lo dulce no me conviene, pero lo desea. ¿Qué más quisiera, pero no puedo? No puede recibir, puesto que no aprendió a dar, y por lo tanto no retiene el amor en el cuerpo, no asimila el azúcar y tiene que expulsarlo, cualquiera se amarga. Si se las examina con detenimiento, ambas propuestas están relacionadas, se apoyan una a la otra. La experiencia en el consultorio ayuda a comprender que existen tantas rutas como personas, aunque sí hay ciertas variables que se repiten, y una de ellas es el papel de la familia en la construcción del individuo, particularmente de la familia de origen. Los testimonios que ofrecen Cervantes Urbán respecto a los diabéticos construyen una fuente de mucho sufrimiento para cada uno de los participantes, pues hay muchos casos de abandono, a veces por parte del padre, que se fue a trabajar o con otra familia, o por parte de la madre, que tenía que sostener económicamente a los hijos. Igualmente se registra la ausencia de los hermanos, la muerte de alguno de ellos. También existen muchas referencias a la dureza que se enfrenta desde la infancia y se traducía en sometimientos con violencia, golpes, maltratos, trabajos extenuantes y humillaciones. Si se profundiza, muchos de los padres entrevistados que fueron abandonados y maltratados provienen de familias que igualmente fueron abandonadas y maltratadas, y lo que es peor, reproducen en sus hijos los mismos esquemas de que fueron objeto. Imagínate a mi mamá, la regaló su mamá con sus padrinos. En esa nueva casa la golpeaban hasta con la hebilla del cinturón. Además mi mamá también era un poco neuras y nos pegaba mucho a nosotros. Luego el marido la engaña. Dime si no estaba enojada. Mi hermano el mayor sufrió porque en una casa donde mi mamá trabajaba de planta lo maltrataban. Con decirte que tuvimos que escaparnos de allí, así de noche, como en las películas y todo. A mí me querían mucho, me sentaban a comer con la familia y en general parecía hija de la familia y no de la señora que hacía la limpieza. Mi papá, pues ese no sé por qué podría estar enojado con la vida. La verdad sé muy poco de su historia. Lo que sí te puedo decir es que nosotros como familia peleábamos mucho. Entre hermanos, mi mamá contra nosotros contra ella. O sea, sí había muchos reclamos. La verdad sentíamos en general que la vida había sido muy injusta con nosotros. Ya no buscábamos quién nos la había hecho, sino quién nos las iba a pagar. En cuanto a lo que me preguntas de la comida, pues te diré. Mi mamá tiene una forma de ser que me desespera mucho porque en casi todo, pero más en materia de comida, solo existe una comida, la suya. Es muy buena en la cocina, yo no lo niego. Y mucha gente opina lo mismo. Pero su comida está basada en el principio de tiene que saber rico, no está mal hecho. ¿Pero qué es saber rico? A ver, dime. Y mientras más condimentado mejor. Y si es picante, muy picante, bueno, es la gloria para ella. A veces incluso hace críticas muy duras en casas particulares o en restaurantes. No, así no se hace el pozole. Les voy a enseñar. Guácala, esto está desabrido. Actúa de una manera, digamos, muy espontánea, siempre ignorando que existen sabores como paladares. Y que actúa de una manera, digamos, espontánea, siempre ignorando que existen sabores como paladares. Y que su sopa de verduras, pues, sería chido que supieran a verduras, no a Nor Suiza, ¿no? Mi hermano mayor, que también tiene diabetes, es casi igual, solo que él es más prudente, evita los comentarios, más bien prefiere cocinar a su gusto. Pero igual consume sabores muy fuertes, picante, sal y su Coca-Cola Light. Al hermano pequeño no lo sacas de comer tortas, tacos y carnitas. Incluso he visto que en sus más sufridoras crudas sale corriendo por sus tacos de carnitas. No sé cómo puede aguantar su estómago. Yo me pregunto, siempre
¿Por qué comen así? Bueno, sí sé, cuando éramos más chicos comíamos eso. Yo dejé de comer eso, porque me enseñaron y me demostraron el daño que me hacía. El picante, quisiera decirte que lo dejé definitivamente, pero no. Todavía se me antoja mucho, aunque he podido dejar el café, el cigarro, el alcohol y la carne. A veces me resulta difícil vivir así, porque, por ejemplo, en una fiesta familiar mi mamá me concedió el gusto de hacer el pozole de pollo. ¿Te imaginas la cara que pusieron los demás? Soy la rara. Cada vez que me dispongo a explicar por qué he elegido esos hábitos, me dicen que he cambiado mucho y que ya no soy la misma, y que no se puede hablar conmigo. Pienso que si no me da la diabetes, me da depresión, ¿no? ¿Qué crees que sea peor? Este es otro ejemplo de cómo la familia da sentido a muchos de los elementos casi imperceptibles que conforman nuestra personalidad. Es, dice Cervantes Urbán, la familia la que dota de los primeros hábitos y costumbres. Si este hábito genera condiciones desfavorables para que el desarrollo del individuo desde sus primeros años, su desempeño futuro se verá menguado por este factor. Obviamente, si la familia provee de elementos positivos, el desarrollo de la persona será más óptimo. Por lo tanto, es claro que la familia es el centro que forma al individuo en todo lo que él representa, para él mismo, para los demás y para su entorno. Ahora bien, si mezclamos las emociones, la alimentación, la historia familiar y social como variables, podremos encontrar una razón más a considerar las motivaciones que tiene el individuo al comer, o sea, al garantizarse la vida mediante la alimentación. ¿Qué es lo que se come? Y lo que se es tiene mucho que ver con la forma en cómo y de qué manera se come. Y no es el camino de la alimentación a lo que hago referencia, sino a la mística que se tiene para comer de acuerdo a lo que uno hace. La mirada es distinta desde la lógica. Estamos acostumbrados a pedir de comer de acuerdo a nuestra apetencia. Es más recurrente escuchar ¿qué se me antoja comer hoy?, en vez de ¿qué le voy a dar a mi cuerpo hoy para nutrirlo? El espíritu hambriento hace presencia. El deseo de comer y satisfacer las necesidades llega más allá de un simple llenar el estómago. Las emociones tienen una forma de cruzarse con el alimento y la manera en cómo se ingiere. No es el mismo efecto que se tiene de comer con gusto a comer tratando de resolver algún problema, o pensando en lo que se desea y no se tiene, o teniendo algún arrepentimiento, o estando alegre y sabiendo que lo que se adquiere es vía de crecimiento físico y espiritual. La actitud para comer también es un factor que determina qué y cómo se aprovechan los nutrientes al interior del cuerpo. El alimentarse mientras está enojado por lo regular trae consigo algún trastorno en el estómago, y lo mismo se puede decir cuando alguien con ese mismo sentimiento cocina y prepara lo que se va a ingerir, lo transmite a la comida, y esta también genera perturbaciones en el cuerpo. Para cerrar el apartado del antes del diagnóstico, es posible retomar la propuesta de Cervantes Urbán. Ciertamente, si vemos los casos de diabetes y la gran incidencia que tiene esta dentro del país, habría que decir que vivimos en una sociedad sedienta de amor, de dulzura, de cariño, de afecto. Esa necesidad simbólica apreciada se manifiesta de esta manera. El ansia no aceptada de la práctica amorosa, unida a la incapacidad de aceptar el amor, hace que el diabético tienda a buscar sustitutos para satisfacer esos deseos. El diabético anhela afecto, sin embargo, no lo puede recibir, pues no le enseñaron a expresarlo. Por consiguiente, lo retiene para sí mismo. Es en su propio cuerpo donde manifiesta esa dulzura contenida, algo que desafortunadamente inicia al interior del hogar. ¿Por qué no te cuidas? Mi hermano nos ha dicho que si tiene que elegir entre renunciar al placer de la comida y vivir bien, prefiere comer bien, lo que él atiende por bien, y morir cuando tenga que ser. Y que si llega el momento en que ya no vea o le corten una pierna, él mismo se va a suicidar. No sé si se da cuenta de lo que dice, pero duele mucho que piense así. A mí me duele. Imagínate lo que ha de sentir su hijo de apenas 12 años. A pesar de eso, mi hermano empieza a reconsiderar la vida. Es una pena que lo haga enfermo, pero lo está haciendo y es muy rico disfrutarlo como hermano cariñoso. Con todo, he aprendido que para bien o para mal, cada enfermo toma sus propias decisiones y a uno no le queda más que aceptarlas y respetarlas. Uno también tiene que tomar sus propias decisiones, entender quizás que hagas lo que hagas, no les vas a poder cambiar la forma de pensar o de actuar de una persona. Tal vez lo mejor que puedes hacer es cambiar tú, cuidarte tú, y probablemente el ejemplo y la congruencia tengan algún efecto. Por lo demás, no hay más que hacer. El diabético
se elaboró esa enfermedad y es a él al que le corresponde enfrentarla y vivir con ella. ¿Cómo? Como el paciente quiera. Por ejemplo, me he dado a la tarea de ayudar un poco a mi mamá, de ir a su corazón, que es un poco duro porque perdió el sentido de vida y del amor muy joven, para mostrarle que hay otras formas de vivir, de comer, de relacionarse con el mundo. La mayoría de las veces no tengo éxito. Ella sigue enfrascándose en sus laberintos emocionales y yo nomás le digo: ya para esa depresión o te va a llevar a la tumba. Se enoja, sí, pero tiene que quedarle claro que la enfermedad no es el mejor camino para vivir y que está en sus manos encontrar otra ruta, que no puede echar a mí sus dolores, sus reclamos o sus frustraciones, es decir, ni a mí ni a nadie, que tal vez sea mejor que las deje pasar, que las deje ir, ¿no? Eso ha tenido mejor respuesta. Sus niveles de azúcar son casi normales y casi no tiene que restringirse mucho en su dieta, como ves. Mucha de la literatura consultada para el artículo insiste en el papel que desempeña la familia después del diagnóstico. Existe una serie de cambios en la apariencia del diabético, lo que lo hace más vulnerable a distintos trastornos nerviosos. Surgen problemas económicos debido a los tratamientos que genera la enfermedad, ocasionando que las relaciones familiares se vean alteradas. Por su parte, el libro The Family and Friends Guide to Diabetes: Everything You Need to Know de Galen Ip resulta una galería de la ansiedad y la desesperación de las que son presas amigos y familiares de pacientes diabéticos. La pregunta más recurrente: ¿cómo puedo hacer que se cuide? Decenas de páginas intentan responder tal incógnita sin lograrlo. No funciona llenar al enfermo de información, libros y recetarios. Tampoco sobreprotegerlo, porque resultará desgastante. A un familiar o amigo de diabéticos no le queda más que aprender la lección y permitir que el enfermo la aprenda también. La muerte es parte de la vida, como lo sostienen los maestros budistas. La cuestión es: ¿cómo quieres morir? Incluso ya estando enfermo. ¿Puedes elegir una forma digna de morir? Las palabras budistas en mi voz del Dalai Lama, que forman parte del prólogo, el libro tibetano de la vida y de la muerte, señalan que es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible. Sin embargo, también está claro que no podemos esperar a morir. Así, si nuestras vidas han estado impregnadas de violencias, o si nuestras mentes han estado agitadas predominantemente por emociones como la ira, el apego o el miedo, por lo tanto, si deseamos morir bien, debemos aprender a vivir bien. Para tener la esperanza de una muerte apacible, debemos cultivar la paz, tanto en nuestra mente como en nuestra manera de vivir. A estas alturas de vida, yo me he dado cuenta de que la familia es muy importante, no solo para el diabético, sino para cualquier persona. Si mi mamá hubiera perdonado a sus padres a tiempo, si mi hermano hubiera aprendido a dar y recibir amor a tiempo, si yo hubiera sabido que la felicidad no está en tener o poseer éxito o dinero, quizás las cosas hubieran estado mejor ahora, quizás no hubiera tanta diabetes en la familia. Es en la familia donde se gesta una enfermedad y es allí donde se pueden prevenir o resolver. La familia no es una muleta, como proponen los médicos alópatas, sobre la cual pueden recargarse los diabéticos. Es el espacio donde se construye una persona y donde puede iniciar un cambio de actitud. Cuando hablo de esto con mi mamá, ella siempre me manda por un tubo y dice que los psicólogos están peor que ella. Un día la llevé con un doctor a que le diera un masaje. Se lo dio y ahora no quiere saber nada del doctor. Dice que está loco, que cómo se atrevió a lastimarla así, que no sé qué. No entiendo por qué se lo tomó personal. El mismo doctor me ha dado el mismo masaje a mí y a cientos de personas, quizás miles, y nunca había visto esa reacción. Yo creo que mi mamá no quiere salir, no quiere estar bien. A mi hermano mayor se le empieza a ablandar el corazón. El otro día dijo con la voz encontrada: yo ahora que tengo a la muerte más presente que nunca, veo las cosas de otro modo. Y sé que si no perdiéramos tanto tiempo en pelearnos, estaríamos mejor, más sanos. Es muy duro, te lo juro, pero no hay vuelta atrás. Ahora, a mí, me corresponde ser congruente con lo que creo. Debo aprender a no guardar rencores, a dejar que la vida pase, a aprender y a ver lo grandioso en las cosas pequeñas y vivir satisfecha con ello. Quizás sea momento de ver a la enfermedad no como un drama sin final, sino como una oportunidad, una llamada de atención para por fin empezar a hacernos responsables de nuestro propio cuerpo. No faltará quien diga que no se puede, que qué difícil, que eso no es vida. A esas personas vale recordarles el consejo
de un antiguo maestro tibetano. Ten presente el ejemplo de una vaca vieja que se da por satisfecha durmiendo en un cobertizo. Tienes que comer, dormir, cagar. Eso es inevitable. Lo demás no es asunto tuyo.